¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video donde el día de hoy tenemos a reseña el vehículo más deportivo que ofrecía Nissan Mexicana entre 1988 y 1991. El día de hoy tenemos el Nissan Hikari. Presentado en 1988 como reemplazo del Tsuru Samurai de plataforma V11, el Hikari perdía el prefijo de Tsuru a pesar de estar basado en la plataforma V12 del Tsuru de segunda generación. Sin embargo, al compartir solo las motorizaciones y nada de la carrocería con su pariente más familiar, el Hikari ahora era un modelo por separado en la gama de Nissan y el único auto deportivo asequible de México durante sus primeros años de vida. Se ofrecía únicamente en un nivel de equipo que era lujo y que ya contaba con radio AM y FM con casetera, aire acondicionado, rines de aleación, dirección hidráulica y limpiador en el medallón trasero. Montaba el mismo motor del Tsuru 2, el E16S de 4 cilindros, 1.6 litros y carburador con 80 caballos de fuerza. Podía tener transmisión manual de 5 relaciones o automática de 3 marchas. En números limitados, entre 1988 y 1989, se ofreció también el Hikari Turbo. Usaba el mismo bloque motor, pero con carburador presurizado y un turbocargador de baja presión a 6 libras, lo cual le otorgaba 93 caballos de fuerza a este motor denominado el E16ST. Y en cuanto a equipo, agregaba asistencia eléctrica para vidrios y espejos, techo solar manual, tapones de RIN especiales de lujo y equipo aerodinámico que incluía deflector delantero y alerón en la cajuela. En 1990 y 91 se mantuvieron en venta solo los Hikari con motor naturalmente aspirado, sin demasiados cambios, hasta su descontinuación, pues en 1992 la gama del Tsuru fue reemplazada por la tercera generación, la V13, sin un reemplazo directo para el Hikari con su carrocería coupé deportiva. En el interior de este Hikari encontramos unas líneas muy similares a lo que veríamos en un Tsuru 2, por ejemplo, no niega la cruz de su parroquia, formas como muy angulares, unos controles también todo cuadrado, botones que se sienten de muy buena calidad incluso al día de hoy, pero todo es como muy cuadrado. En esta versión teníamos espejos eléctricos, como podemos ver, pero vidrios de accionamiento manual, lo mismo que los seguros. No teníamos el quemacocos o el techo solar que sí había en el turbo, pero de serie lo que sí tenía y que era raro de ver en las variantes de 4 puertas, por ejemplo, era el aire acondicionado. Ese estaba de serie en todos los Hikari, y un radio, pues originalmente era de radio AM y FM con casetera. Fuera de eso, tenemos un cuadro de instrumentos que se siente un poquito más completo con la inclusión del tacómetro, que en la época en autos económicos no era tan común de ver. Y después de eso solamente tenemos medidores de temperatura del refrigerante y de nivel de combustible. Al ser la versión deportiva, sí hubiera esperado que tuviéramos a lo mejor voltaje de la batería o presión de aceite, pero bueno, siendo un Nissan, la verdad es que está suficientemente bien. Algunos otros detalles de equipo que diferenciaban a este auto de los Tsuru más pedestres: teníamos desempañador trasero, también al día de hoy es muy común de ver, pero en la época créanme que era más difícil de encontrar de lo que parecía. Y en cuanto a materiales, muy similar a cualquier otro Nissan de la época, con plásticos como rugosos, digamos, como forrados en tacto piel, pero firme. Se ven bien, incluso al tacto no están tan mal, y en la parte intermedia tenemos un acabado en tela con algún tipo de textura, digamos, esta tela suave tipo velour, también muy común de ver en los autos de los 80s y 90s. Se ve bien. También la verdad es que se siente bien. En el reposabrazos de la puerta tenemos un plástico también vulcanizado, suave, y un espacio de almacenamiento pequeñito, pero para la época la verdad es que se agradecía. Había muchos autos que ni siquiera tenían espacio de almacenamiento en las puertas. Más cubículos para guardar objetos, teníamos uno al frente de la palanca de velocidades, al día de hoy 2 teléfonos celulares que ven ahí sin ningún problema, y tal vez una charolita debajo del freno de estacionamiento. Como era de esperarse, también teníamos un cenicero completamente funcional y un encendedor ahí a su lado, pues porque en los 80s y 90s fumar no estaba tan mal visto como el día de hoy. La guantera principal en el tablero era pequeñita, sí, nuestros papeles y tal vez una caja de pañuelos de papel
cabían ahí, pero no con espacio sobrado. Y detrás de nuestro freno de estacionamiento también tenemos otro, pues como cubículo, podríamos tomarlo como portavasos, que fuera el único espacio como para una botella o algo así que hubiera en este auto, porque pues portavasos como tal no había, y como vimos en la guantera tampoco había espacios como para poner vasos en un autocinema o algo así, que eso a lo mejor sí se extrañaba. En la parte superior obviamente no tenemos espacios de almacenamiento, era poco común de ver en estos años, solamente una luz de cortesía general para toda la cabina, también muy típica de los autos japoneses de la marca en estos años, y unas viseras que solamente tenían espejo de vanidad para el pasajero y no estaba iluminado. En general, la verdad es que se sentía mucho como un auto, pues digamos, de gama media de los 90s, 80s, incluso, como lo era este. Lo que sí se notaba diferente y se sentían diferente eran los asientos, con un agarre mucho más pronunciado para las piernas y para el tronco. Son asientos que aún así son como delgaditos, pero bueno, para la época sí se notaba como la diferencia de un asiento deportivo, pero obviamente todos sus ajustes eran manuales y solamente tenemos ajuste longitudinal y de inclinación del respaldo. Con la misma palanquita que ajustábamos la inclinación, podíamos reclinarlos completamente hacia adelante para entrar a las plazas traseras, de las que pasaremos a hablar ahora. Lo que sí es que estar en estas plazas traseras no era para nada cómodo. Incluso personas de talla baja como su servidor van a tener problemas entrando aquí atrás. Este asiento está en una posición de manejo donde yo manejaría, es decir, bastante echado hacia adelante, y aún así, como ven, no hay espacio para mis piernas. Tengo que llevarlas como alrededor del asiento, y el espacio para la cabeza sorprendentemente reducido. O sea, tengo que inclinar como la cadera para poder entrar aquí en este auto. Si me siento completamente recto, pues tengo que ir con la cabeza doblada. Sí, no recordaba que fueran tan poco espaciosos en la parte trasera de estos autos, pero bueno, con su diseño y digamos y finalidad más personalista se entiende, pero sí, un Shadow 2 puertas de estos años iba a ser mucho más cómodo en la parte trasera, sin lugar a dudas. Fuera de eso, tampoco hay pues, prácticamente nada de amenidades acá atrás. La luz general que ya vimos en la parte superior. Se agradece que incluso en estos paneles traseros tenemos el acabado en tela en la parte intermedia, aunque en la parte superior ya es un plástico más duro que en la puerta delantera. Y pues como reposabrazos, digamos, tenemos estos paneles laterales en donde de hecho están las bocinas del auto, que tenía 4 bocinas el sistema de sonido, y los asientos pues tampoco se sienten mucho más deportivos como los de adelante. Son una banca bastante plana, un respaldo que pues sí prácticamente es una tabla. Y creo que lo mejor que podían hacer estos asientos era reclinarse para emplear el espacio de la cajuela, que a pesar de que la cajuela tiene obviamente muy buena abertura al ser una cajuela o un portón como tal que abre junto con el vidrio, en donde incluso con los asientos en su posición normal puede llevar una maleta grande de 25 kilos, pues cuando abatimos estos respaldos sí podemos llevar ahí incluso 2 maletas grandes sin ningún problema. Sí, en ese sentido incluso más práctico que algunos autos compactos o subcompactos de esta época, como por ejemplo un Volkswagen Caribe. Pero pues sí, no había demasiado que ver acá atrás, así es que ahora pasemos mejor a manejarlo. Bien, manejando este Hikari, la verdad es que si en algún momento de su vida han convivido con un Tsuru de los 80s o 90s, van a sentir todo muy similar. Como ya vimos en el interior, como que todas las sensaciones de pedales, palanca, incluso la misma palanca de los cristales, todo se siente muy, muy Tsuru, con una palanca de velocidades que no era como la más precisa, un pedal de embrague con un recorrido muy largo, pues sensaciones en general muy comunes de autos de los 80s. Diría que son sensaciones incluso un poquito más refinadas que autos más comunes de esos años como los Volkswagen. Sí se siente como un poquito más fáciles de utilizar. Cuando subimos los vidrios nos encontramos con una cabina sorprendentemente bien insonorizada
para los estándares de esa época. Al día de hoy sí ya se escucha bastante más ruido de viento, más que nada de rodamiento casi no se escucha, de lo que estaríamos acostumbrados a un auto moderno, pero para la época me parece que muy bien. El pedal del freno también tiene un recorrido muy largo y siempre hay un murmullo del motor que está presente aquí en la cabina, pero les digo, era como muy típico de esos años. La visibilidad incluso es bastante buena, superior a cualquier sedán compacto del día de hoy, a pesar de que tenemos esta caída muy inclinada del medallón. Es un medallón bastante grande, entonces dominamos sin demasiados problemas lo que pasa atrás de nosotros. Hacia adelante podemos ver exactamente dónde acaba el auto con estas líneas muy rectas, a pesar de, digamos, el diseño de cuña que tiene el cofre. Podemos dominarlo sin ningún problema. Es un auto en realidad pequeño, sí, sin ningún problema para manejarlo, sobre todo en ciudad. La dirección, eso sí, tiene, digamos, cierto juego que también era de esperarse en estas épocas. A bajas velocidades la dirección hidráulica pues ofrece poca asistencia, nada que ver con incluso autos de esta época. Por ejemplo, la dirección hidráulica de un Chrysler Shadow era mucho más suave en cualquier situación, pero obviamente estos autos estaban en un rango de precios también superior a este Hikari, que, como lo dije en la introducción, era como el único auto realmente deportivo, digamos, que tenía una línea como tal deportivo, que estaba pensado para ser un auto deportivo, y que seguía siendo asequible en la época, no solo de comprar, sino de mantener, con un motor que ya en estos años está aprobado, 1.5 de carburador, en donde ya Nissan se había consolidado en México como la marca japonesa, dado que no teníamos el gusto de conocer otra japonesa como Toyota o Honda. Pues Nissan en México se ganó esa reputación de confiabilidad, de facilidad de uso, de sencillez mecánica, con la cual todavía incluso al día de hoy carga en ciertos modelos. Y pues bueno, tener un auto deportivo con todas esas cualidades era pues un vehículo único en México en esos años. Podemos ir a velocidad de vía rápida, 80 km por hora en quinta velocidad, y con el motor bastante relajado. Y si le pedimos un rebase, por ejemplo, un 80-100, la verdad es que lo hace con cierta soltura. Sí, al día de hoy en una carretera de un solo carril en cada dirección, a lo mejor vamos a tener que planear nuestros rebases. No es un auto que creo que en ningún momento se haya sentido sobrado de potencia. 80 caballos son suficientes para moverlo, pero sí, de ninguna manera podríamos decir que es un auto en donde la potencia sea excesiva. Pero sí, les digo, para la época una incorporación a vía rápida lo hacía muy bien. Incluso al día de hoy, digamos que se siente alegre. Alegre es la palabra que usaría para manejarlo un poquito más al límite. Sin duda una joya, no solo de la marca japonesa, sino del mercado mexicano, cuando todavía por un precio competitivo podíamos acceder a